Bienvenido a Casa Profe. Esta tercera temporada es un regalo para nosotras porque estamos celebrando nuestro primer aniversario rodeadas de colegas que admiramos y que están haciendo cosas increíbles en el mundo de los idiomas. Sentimos que la comunidad está más viva que nunca y de hecho queremos invitarte a que te unas a los encuentros que tenemos planeados para vernos en persona. En abril nos reuniremos para un brunch en Varsovia y en septiembre tendremos nuestro evento anual en Valencia. Es un honor para nosotras ser el altavoz de tantos proyectos bonitos que nacen de la pasión, del trabajo compartido y que hacen que este sector crezca. Así que ponte cómodo y disfruta de este episodio. Hoy tenemos a una invitada muy especial que es Lourdes de Dele Escrito. Lourdes es de Galicia, pero vive en Alemania desde hace casi 20 años. Es traductora y, felicidades Lourdes, ha obtenido un doctorado en lingüística aplicada. ¡Woohoo! Actualmente es traductora y profesora en la universidad. Y por si fuera poco, todo lo que estoy diciendo, tiene un negocio llamado Dele Escrito desde el año pasado, en el que ayuda a los candidatos del Dele y del Ciele a prepararse la tarea escrita de estos exámenes. Ofrece cursos online enfocados en las tareas escritas de cada nivel para que los candidatos vayan al examen con una estrategia y con más seguridad. Y además es colaboradora del Instituto Cervantes. Bienvenida, Lourdes. Gracias. Bienvenida, Lourdes. Dios mío, ¿cómo encuentras el tiempo? Sí, es un gran currículum, tengo que decir. Bueno, fue de hace ya tiempo, entonces bueno, tengo 42 años, entonces ya tengo un poco de trayectoria. Y sí, antes encontraba más tiempo que ahora, y también no solo tiempo, también energía. Que, Igual te acabas de doctorar en lingüística aplicada, que es un montón. Cuéntanos un poco la historia detrás de todo esto. bueno, no me acabo de doctorar, lo hice en el año 2020, defendí con la pandemia. Ajá. Y la verdad que lo hice porque soy una persona que sí, a la que siempre le gusta hacer cosas. Me aburro si no tengo metas, objetivos, pero ya desde pequeñita. Y bueno, yo soy traductora, me mudé a Alemania para aprender el alemán y luego pues empecé ahí en una empresa de traducción, no me convenció, me puse autónoma, empecé a dar clases y entonces fue ahí cuando estudié el máster de L y a mí me gustó mucho la investigación. El hecho de ya no era lo típico que hacías en la carrera, que era como estudiar, hincar codos, sino que era un poco más libre, desarrollabas más un poco tu propio carácter, y yo dije: "Bueno, pues esto es lo que a mí me gusta", y decidí, por eso hacer el doctorado, y entonces me mudé a Heidelberg. Sí es cierto que el doctorado no era mi especialización, porque mi especialización era traducción OL, y lingüística aplicada, sobre todo el tema que está un poco relacionado, pero habría que cogerlo con pinzas, y la verdad que era un tema bastante para mí abstracto, lo que es la lingüística aplicada, era focalización, y me costó horrores. O sea, de la misma manera que el máster me encantó, el doctorado dije uno y no más. No hay postdoctorado entonces, ¿no? No lo tuve, no, para nada. Ok. Y bueno, esa fue más o menos mi trayectoria, de educación, bueno, hacia mí como persona. Ok, entonces, más allá de esto, porque nos estás contando como la parte académica, ¿sí? Pero en tu papel vamos a enfocarnos más como profesora, ¿no? Porque es casa profe, aunque también sigues ejerciendo como traductora, si entiendo Sí, bien, hago las ¿sí? 2 cosas. Las dos cosas. ¿Hasta qué punto crees que tu propia experiencia ha influido en la forma en la que hoy preparas a tus estudiantes? Yo creo que mucho, porque yo soy también estudiante de inglés y de alemán eterna, y también aquí para entrar en la universidad tenía que hacer bueno, tienes que hacer exámenes para certificar que sabes alemán. Y me había presentado a bueno, a un examen que se llama TestDaF para acceder a la universidad. Hice un curso de preparación y yo tenía buen nivel, y la verdad que, bueno, pues fui al examen y tenías que sacar como en cada parte un 4 o un 5 que era para aprobar. Y entonces en todas, en la parte hablada, comprensión lectora, saqué 4 o 5. ¿Qué pasó en la escrita? Saqué un 3, suspendí. Y la Y entonces profesora eso hacía que suspendieras todo por no este... pude entrar en la universidad en ese momento. Ujú.
Okey. Entonces fue un chasco y me acuerdo que había hablado con la profesora que nos había preparado, porque yo fui a un curso de preparación, creo que eran 2 meses, no me acuerdo, pero casi todos los días, y ella dijo que se había sorprendido que hubiera suspendido la parte escrita, pero yo me acuerdo de tener esa sensación y dije: "Yo no". O sea, yo no preparé la parte escrita aquí en el curso, creo que hicimos como un simulacro, hazlo tú en casa y luego te lo corrige. Y ya está. Yo me acuerdo de la sensación del examen, decir: "No sé qué tengo que escribir aquí". Bueno, voy a y de tachar y de salir del examen y decir: "La parte escrita mal". Entonces me faltó mucho entrenamiento, mucha práctica y guía. O sea, era lo que a Ujú. mí me había faltado y porque no escribes realmente. Bueno, y ahora mucho menos. Pero antes escribíamos poco, ahora yo Sí, ya bueno, ¿no? A veces Claro, mi madre me sí, busca la letra y dice: "¿Cómo escribes así?". total. claro. No te creo, mamá, yo no Me escribo. duele la mano cuando tengo que escribir algo, es como ya no, no puedo. Claro, entonces eso todo afecta y es una manera de, vale, si yo me presento al C1 o al C2 de alemán, que es, son mis planes, como qué es lo que a mí me falta, porque tampoco lo encuentro en alemán para ofrecérselo a los estudiantes de L. Y es eso, simplemente entrenar la parte escrita, porque yo, a nivel personal, como estudiante de otros idiomas, soy capaz de prepararme en las demás partes, ¿vale? Entonces, como yo, también hay otras personas con un curso, bueno, con vídeos de YouTube que yo a veces pregunto a estudiantes en las convocatorias, ¿cómo te has preparado? Ah, pues con vídeos de YouTube o yo qué sé, con un libro. Pero lo que veo es bastante que falta bastante material para la parte escrita. Ujú. Tanto en las publicaciones o por ejemplo, yo me acuerdo que iba a comprar un libro y en la parte y ponía soluciones. Yo busqué las soluciones en la parte escrita y no había, y yo le pregunté a la chica, era un seminario, a la chica de la editorial, y dije: "¿Dónde están las soluciones en la parte escrita? Un modelo". Pues no había, y era un libro nuevecito. Y a lo mejor te ofrecen uno o 2 modelos, pero a mí como estudiante se me queda corto. Claro, es que no te especifica qué es lo que están buscando los examinadores, cuál es el límite de lo que debes hacer y lo que no, hasta dónde llega, ¿sabes? Ese nivel en cuanto a escrito, qué es lo normal, qué es lo esperado y qué es lo que no. Es más complejo evaluarlo. Son más Ujú. complejos, que no solo es gramática, vocabulario y también estructuras. Uno dice: Ujú. "Vale", como te pueden entrar tantísimos temas que vas a prepararte todos los temas, no, porque no sabes ni por dónde empezar, pero sí puedes utilizar estructuras, porque realmente todo pertenece a un género determinado de texto, y decir: bueno, pues estas estructuras me sirven para esto, lo puedo reutilizar". Pero esas estrategias también falta. ¿Qué puedo reutilizar para que la preparación no sea un trabajo, un esfuerzo tan grande? Porque al final acabas por desanimarte, dejarlo, y eso es lo que yo he Sí. visto. Sí, coincido contigo. Creo que hay 2 cosas, muy como diferentes. Entonces, en un principio, fuera de la parte de examinarse del STL, creo que la parte escrita, o sea, la habilidad de escribir está olvidada en el aula, ¿no? Y en la vida. Tirada y en la vida, ¿no? Tanto por el profesor muchas veces como por el estudiante. Yo trato mucho cuando estoy con grupos, especialmente, de dejar al menos una vez al mes deberes de escritura, etcétera. Y siempre hay los 2 tipos de estudiantes, el que se lo toma en serio y hace su texto que tú lo lees y sabes que está como intentándolo, y el que copia de inteligencia artificial, ¿no? Que ahí también, digo, en mi caso, que son clases privadas, pues tampoco los puedo obligar a que ellos se pongan a escribir, ¿no? Por un lado, pero por el otro lado, como dices, siempre te dan las instrucciones y ya, ¿no? Pero no te dan más allá de, okey, sí, por supuesto, hay que cumplir con los puntos de las instrucciones, pero ¿qué más? De DELE y todavía de CIELE, mucho menos, ¿no? Porque de DELE hay así de material y de CIELE hay así de material para prepararse. Y tú abarcas los 2, entonces me parece que tu oferta, va para, digamos, que cubre una necesidad que casi no encontramos nada en la oferta que hay, ¿no? Yo lo entendí por eso, porque yo también al dar clases y bueno, típico, español donde yo doy en la universidad son cursos voluntarios. Y el enfoque está en la comunicación oral y todos vienen, no, porque estuve en Erasmus o no sé dónde, hice un intercambio y quieren practicar. Y yo a veces, de vez en cuando, los últimos 10 minutos les mando a escribir un poquito. O sea, yo he visto cada cosa. A ver, a ver, que estamos en un B2, que no estamos en un A2, pero
no es la culpa de los estudiantes, es que, como habéis dicho, no escribimos, pero en nuestra vida diaria y en la facultad yo veo a todos los estudiantes utilizando los ordenadores, y si tú es algo que no haces en tu vida día a día, en tu lengua materna, ¿cómo vas a hacerlo en una lengua extranjera? Sí, Claro, porque también es un tema de tener esa de pensar en esa estructura, ¿no? Porque al hablar hablamos con una estructura diferente que cuando escribimos. Entonces, practicar eso sí es fundamental. Ahora está complicado con esto de que está inteligencia artificial complicado. nos escribe todo y estos, ¿cómo se llaman los cosos que se adelantan a lo que tú vas a decir? Estás empezando a escribir y ya te suelta la palabra completa, entonces ya tú no tienes que recordar cómo se escribe exactamente. Me pasaba Sí. cuando estaba estudiando polaco que, empezaba a escribir la palabra y yo decía: "¿Era con R o con Z?". Y entonces empezaba a escribir y, es esta, y ya está, pero no tenía que recordar cómo se escribía la palabra porque el auto, ¿cómo se llama? No es autocorrector, es predictor. pre Mm. sí, eso, Eso, que predice lo que vas a decir, ¿no? eso. A mí me parece todo eso maravilloso, yo lo utilizo también si tienes que responder a emails de clientes, o sea, que son mecánicos, pero por otro lado, la parte escrita de los exámenes no va a Sí, desaparecer. para presentar un test que necesitas el certificado hay que ejecutar. Claro, total, total. Sí, digo, qué bueno que nos hace la vida más fácil, muy bien, pero bueno, eso también por otro lado nos hace la vida un poco más complicada, ¿no? Sí, la va a acabar. Exacto, sí, sí. Lourdes, sí, pues, un poco ya lo hablamos, ¿no? Pero hay muchas personas que piensan que hablar bien una lengua, en este caso español, es suficiente para aprobar el DELE o el CIELE. Especialmente hablo de una persona, no sé, por ejemplo, que vive en España o que tiene una pareja, aunque no vivan en España, tiene una pareja hispana y en la parte oral, pues muy avispado, ¿no? Como rápido puede hablar, entablar conversaciones, tiene amplio vocabulario, corrección gramatical, etcétera, y que dice, ok, lo hago muy bien, puedo aprobar DELE. ¿Qué le dirías a esas personas? Pues yo le soltaría la frase que estábamos hablando ahora de ¿cuánto escribes en español? Y, ok. Cuanto menos escribas, peor lo vas a Ujú. hacer, pero no porque no sepas, porque falta de práctica, pero como todo, como andar en bicicleta, conducir. Entonces, es y lo dijo antes Patricia, una cosa, son competencias diferentes. Yo puedo hablar, pero yo no puedo escribir tal y como hablo. Hay unas normas, Ah, solo sea de puntuación, de ortografía, que eso todo, si lo haces mal, pues vas restando en los exámenes. Entonces, evidentemente, hablar y conocer y tener un nivel de oral alto en español te va a ayudar, sobre todo en el vocabulario, en la parte ah, oral, sin duda, que conste que eso tampoco te garantiza a aprobar el oral, porque es que se claro, evalúa que tú puedas mantener una discusión, que tú puedas dar tu punto de vista, y el español que tú utilizas con tus amigos o que utilizas en casa no tiene nada que ver con el español académico y profesional que te exigen esos exámenes. Tú no puedes ir a claro. un examen y hablarle al profesor de tío. No, te Ujú. tocará de usted o de tú, pero bueno, tienes que mantener un registro. Entonces, esas personas sí tienen una ventaja, pero independientemente tú tienes que hacer una preparación y saber a lo que vas al examen y qué criterios se utilizan para corregirte. O sea, te prepares solo, con un libro, con YouTube, con lo que te dé la gana, pero hablar bien el español no te garantiza aprobar. Yo hablo alemán, entiendo alemán y no se me ocurriría ir al examen porque que no sabría ni por dónde empezar sin una preparación. Ujú, Son ujú. competencias completamente diferentes, y yo sí he visto casos, sobre todo en el A2, de candidatos que vienen porque viven en España, trabajan en España, y entonces me acuerdo uno, trabajan en la construcción con un vocabulario, o sea, que ni yo, ¿vale? Y dije: "Este chico, ¿cómo sabe cómo se dice bayeta?", o que era encofrado, hasta creo la palabra, un vocabulario alucinante. Pero es que le preguntabas por A y te contestaba C, y decías: "Que no Claro. me estás cumpliendo la tarea", y acabó suspendiendo. Y no porque no Ujú. supiera hablar el español o defenderse, es que no me estás contestando y me está Prepararse para el examen per se. Claro. Sí, es tener el nivel en digo, qué bueno que en el vocabulario específico, pero ese vocabulario específico, al menos de construcción, pues, no te sirve tanto en el examen realmente, ¿no? Pero tener el nivel y además prepararse, y yo siempre digo que saber leer las instrucciones.
es lo más importante. No asumir que hay una foto, la tengo que describir, ¿no? Y ya, como que no, hay que leer bien las instrucciones, ¿no? Sí, entenderlas y, por ejemplo, saber había uno, me dio mucha pena, porque, claro, utilizan en el delete tratan de usted, entonces los posesivos hable de su trabajo, ¿no? Entonces este chico tenía que escribir la carta como si fuera él el que el emisor y se Ujú. puso a hablar como en tercera persona porque confundió el su por el tercera persona y se puso a hablar de un tal, otra, yo qué sé, Miguel. Dije, ¿quién es Miguel? Ay, Ay, pobre. no. ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión sería que la parte escrita del DL es la parte más difícil o que es la parte peor preparada. Yo creo que es la parte peor preparada, volvemos a lo mismo, porque es la que no utilizamos y a veces a lo mejor lo que damos por hecho, porque, yo sé español, entonces pues escribo como, como hablo y sobre todo porque en las clases tú vas y yo lo hago en las mismas, tienes un temario, tienes que dar, en mi caso, todo un nivel en una clase, yo creo 20, son clases muy grandes. Yo no tengo tiempo para mandarles escribir. Lo que Mm. escribes al principio con mucha energía te vienen: "Ah, pues yo lo he escrito", y lo corriges, y ya no vuelves a saber nunca más nada de ellos, y no te vuelven a mandar nada. Entonces, que es el contexto que no escribimos en nuestro día a día. Imagínate personas, porque nosotras todas somos de letras, pero hay personas de ciencias que han dejado de argumentar, de escribir determinados tipos de textos hace muchos años antes, y tienen que hacer el examen. Entonces, falta de contexto en la vida real y luego en las clases de español, y eso al final se nota. Entonces, no es que sea la parte más difícil, sino que es la parte peor preparada en general, porque lo llevamos arrastrando. Entonces, considerando eso, ¿cuál crees tú que qué es lo que necesita una persona para realmente pasar el del escrito y cómo los ayudas tú a través de tu empresa del escrito precisamente a lograr eso? Pero saber que primero hay que tener el nivel. Una persona que no tiene un B2 no se puede presentar a un B2. Y hay algunas personas pues que se creen pues eso y no tengo nivel, pero lo voy a hacer. No, tienes primero que tener el nivel. Y luego ir empezando desde cero. Es cierto que hay tantísimos temas que no se pueden abarcar, pero todos se pueden agrupar en nivel. Por ejemplo, en el nivel B2, pues de sostenibilidad, de tecnología. Entonces, trabajar por un lado, eso del estudiante, ese vocabulario, pero luego entender, pues en la tarea uno te van a pedir este tipo de textos siempre. ¿Qué estructura tiene ese tipo de texto? ¿Qué frases, estructuras o frases que tú puedas reutilizar? Sobre Ujú. todo los conectores también, los criterios. Que algunos piensan, es que si cometo un error voy a suspender. No, tú puedes tener errores en la tarea escrita. Lo que pasa que tampoco pueden ser sistemáticos que correspondan a tu nivel y sobre todo también hay otros criterios que conozcan, aunque no lo conozcan por los términos que nosotros lo utilizamos, que si fuera coherencia, adecuación, no, pero que sepan que hay algo que se llama cumplimiento de la tarea, que tienes que responder a todos los puntos, que si te preguntan por A, tienes que responder lo que te dicen en A, y entonces que también hay la adecuación, la cohesión y luego la gramática y el vocabulario, pero yo creo que todo se centra en gramática, vocabulario, se olvidan de los otros puntos y al final el examen va a cojear. Ujú. Claro. Claro. La estructura de los tipos de textos, que hay estructuras que se pueden reutilizar y conocer los criterios y sobre todo la gestión del tiempo. Pero eso yo creo cuando tú ya tienes todo estructurado y lo tienes planificado, a ti te da más seguridad y tú puedes escribir esos dos textos en el tiempo que te dan, porque eso es un problema también la gestión del tiempo. Hay gente que se dedica mucho tiempo a la primera tarea y luego la segunda la hacen como pueden porque les queda poco tiempo. Sí, ya es más fácil controlar un poco y manejar los tiempos cuando ya tienes claro qué es lo que tienes que hacer y en qué te tienes que enfocar. Claro, estructura, temas, el uso de conectores, a lo mejor los fallos más típicos que aparecen, por ejemplo, en el A2, el saludo y la despedida, que vienen en las instrucciones, pero hay gente que ni saluda o hay gente que ya no pone las despedidas. Pero si tú esto lo tienes claro y ya tienes la fórmula, es algo que ya te eliminas desde el principio. Aunque sean Claro. 3 minutos, te has ahorrado, 3 minutos que te sirve para revisar al final. Me Sí. encanta eso Y porque son es un ujú, poco, perdón, pero es un poco ujú. liberar ancho de banda mental, ¿no? Para el estudiante, darles esos trucos que ya puedan manejarse y sepan, bueno, ya no me preocupo por esto porque está resuelto, me preocupo Mm, por lo otro. sí. Y justo son relativamente sencillos, como saludar, despedirse es algo muy simple que
te puede quitar puntos, ¿no? Si no lo haces, pero si lo haces es rápido, es simple, pero tiene efectos positivos, ¿no? En las notas. Sí, desde luego. Y bueno, ahora vamos a hablar de los estudiantes que has preparado. Y si yo les preguntara a tres, que cada uno me dijera una palabra que me definiera su experiencia preparando la parte escrita contigo, ¿qué crees que me responderían? Yo creo que por una parte sería claridad, o sea, el Ujú, saber cómo tienen que hacerlo. Venimos a lo de mismo, tienes un montón de temas, no saben qué se les va a pedir. Es decirle, tú tienes que pensar que aparte de gramática y vocabulario vas a tener esto, esto y esto. ujú, Ah, bueno, vale. Entonces eso ya te da un poco de claridad. Luego, por otra parte, lo que dijo también Patricia, tienes un ancho, es tan grande los temas que te pueden caer y qué tengo que hacer y a veces dan los libros o lo que miras tantas estructuras, porque lo mismo se puede decir de tantas maneras diferentes, que al final todo eso te abruma. No necesitas saber 3 estructuras o 5 estructuras para saber, para decir lo mismo. Quédate con una o con 2 que fijo que las vas a escribir bien y ya las ujú, puedes seguir utilizando. Entonces, cuando vas reduciendo todo ese ancho, entonces te vas dando mucho más foco y con foco trabajas mejor, trabajas más rápido. Y eso, la segunda palabra que dirían sería tranquilidad, te da mucha más tranquilidad. Es, si yo antes tenía todo esto para preparar, que no lo hago más grande porque no sé si se me van a ver las manos en la cámara, pero si tengo todo esto para preparar y me lo cierras en esto, o sea, eso da también muchísima más tranquilidad porque ganas en tiempo también. Bueno, pues lo dedico para otras cosas, para vocabulario, ¿vale? Entonces serían claridad, foco y tranquilidad al final y poder ir al examen como no fui, como no fui yo en su momento para el alemán, en plan, ¿qué escribo aquí? Tachar, es decir, es que no sé, no sé, no sé, tachas y entregas el examen y sales de ahí, pues dices lo que, como me evalúen. Y después te van yo siempre digo como esa parte escrita que es tan, pienso que muy estresante. Yo diría que es la más estresante que para la gente en general, al menos la gente que yo tengo aquí cercana y en la gente que puedo pensar. Dicen que la oral les estresa más, pero después salen de la escrita como muy bajoneados. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces todavía después de la parte escrita tienen el examen oral. Y es, mm, muy claro ver cuando hacen el examen oral antes de la prueba completa, hay mucha más motivación, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí lo hacemos los viernes por la tarde, que hacemos exámenes orales de B2 de C1, la gente está muy motivada. Y cuando los hacemos el sábado por la tarde, que es después de estas 4 o 5 horas de examen, la gente, está ya, por supuesto, más cansada, pero también se desmotiva porque dice: "No, es que me fue tan mal en la escrita que ya para qué entro a la oral". Y gente Ujú. que de plano se va, que ya dice como yo creo que en su cabeza ya no voy a probar, me voy. Y yo siempre digo, no lo hagas, o sea, ya pagaste mínimo, ve, entra, vive la experiencia, aprende cómo es y si de verdad no has aprobado, pues ya después te traes esta experiencia, al menos ya practicaste un poco para la próxima vez, ¿no? Entonces, Sí, yo las veces que he ido a examinar siempre es toda la tarea, las primeras tareas juntas y después de una pausa y luego hacemos el oral. La gente llega nerviosa al oral, pero bueno, tienes una persona delante, tampoco somos ogros los que estamos examinando. Sí, ujú, Bueno, reaccionamos bastante bien, les ayudamos, quieras que no, pues sí. oye, pues si se queda atascado y ves que no arranca, pues le echas un poco la mano y a ver, pues vamos a continuar. Y entonces eso es una manera de motivar, pero claro, cuando tú sales de la tarea escrita que no tienes un feedback y sobre todo uno consigo mismo es súper cruel. sí, Mal, ¿qué he escrito? ¿Qué tontería he escrito? Y entonces sí que a nosotros nos ha pasado que hay algunos que luego al oral, pocos, pero que al oral no se presentan, aunque se hayan presentado a la tarea anterior. Pero bueno, entendible, no lo comparto porque como has dicho tú, si ya has pagado, hazlo. O sea, ¿qué peor puede pasar? Que si ya no te presentas vas a suspender. Bueno, pues vete por lo menos y ves cómo es y es otra experiencia más. Pero sí es cierto que al no tener un feedback directo, tú misma te pones, bueno, empiezas a criticar todo lo que has sí. hecho y Claro. al final a lo mejor tampoco lo has hecho tan mal, pero bueno, es la sensación con la que sales. Esa vocecita interna es Ujú. complicada de manejar. Y en Pero el examen, uf, ¿no? no, todo mucho peor con la Mm, presión del momento, la gente ujú. observándote es como, ¡ay, qué hago El ahora! examinador diciendo 5 minutos, no, 10 minutos, quedan 10 minutos y tú escribiendo.
La cara súper seria, no, terrible. Hemos hablado de muchísimas cosas que las personas pueden hacer para enfocarse, para hacerlo mejor y para pasar el examen. ¿Cuál crees tú que es el consejo más relevante que le puedes dar a alguien que se va a presentar y quiere pasar un del escrito o un ciele? Para mí, prepararse. O sea, prepararse como te dé la gana. Prepararte con vídeos, prepararte con libro, prepararte con amigos que te pueden ayudar y te pueden corregir. Me da igual cómo, pero prepararte. Pero es que es como para todo. Tú, ¿cuánta gente se iría a una entrevista de trabajo sin prepararse? Ujú, O ver de qué va la empresa. O sea, es un poco arriesgarse y para mí la clave es prepararse como tú quieras, pero prepárate y que sepas lo que tienes que hacer en cada tarea. A mí una vez una mujer, claro, sabía España, me dijo: "Bueno, ¿qué tengo que hacer aquí en el pleno examen?". Y dije: "Pues lee las En el instrucciones, examen, amiga, un poco tarde, ¿no? ¿qué tengo que hacer aquí?". Dije: "Lee las instrucciones". Dios mío. No, no, no. Así te lo juro que me pasó. Y ya era una mujer adulta, que sabía muy bien español, no sé si habría vivido en España o no, pero que te pregunte: "¿Qué tengo que hacer aquí?". Y bueno, historias con otros examinadores que te ríes mucho porque cada nivel tiene sus historias, pero gente que no se prepara y va al examen y yo no sé qué espera hacer. Había una mujer que me comentaron, eran de Camerún, para el A2, a nacionalidad, se había presentado 11 veces y había suspendido 11 veces. Dice, Y el esto me A2. era 2. Y entonces ella, ya desesperada, le dijo al examinador, dijo: "Es que yo ya no sé qué hacer para aprobar, ya no sé qué hacer". Y él le dijo: "¿Tú sabes que hay cursos de preparación y tú te puedes preparar?". Claro. Se sorprendió y dijo: "¿En serio? ¿Y puedo?". Pues 11 veces, me lo contaron comentando esto de los problemas que tienen los que se presentan a la 2, que son Ujú. más de lectoescritura, pero eso, gente que a lo mejor nunca se o no ha tenido educación, entonces se van a presentar a un examen sin saber cómo es, y otra gente que no, con mucha confianza, autoconfianza. Pero sí que te juro que, de llegar al examen y preguntarte qué tengo que hacer aquí, dije: "Pues prepárate Es muy antes". fuerte. Y es Sí. muy interesante que lo menciones también en el contexto de, bueno, pero es que es lo mismo que si vas a una entrevista de trabajo y no te preparas. Y me pasa mucho que, de hecho, ayer me llegó un correo electrónico de una chica que es diseñadora y estaba buscando que una agencia como la mía la contratara, ¿no? Y entonces me dice, ay, me encanta tu trabajo, en su correo electrónico, me encanta tu trabajo, no sé qué, ¿no sería genial que pudieras ofrecerle a los clientes, además del diseño, la construcción de la página web? Y yo como, dime que no leíste nada en mi página web sin decirme que no leíste nada en mi página web. Entonces le respondí como, nena, si vas a buscar trabajo, tienes que por lo menos entrar a la página web de la persona con la que quieres contactar para entender el contexto de lo que está pasando, porque es que así ya veo que tú estás copiando y pegando, que no te interesa realmente lo que yo estoy haciendo y por ende no compartes mis valores y no te puedo contratar así. Prefiero que envíes menos contactos, hagas menos esfuerzo copiando y pegando, pero que hagas un poquito más de esfuerzo en enfocarte y prepararte para una sola cosa, que es lo que quieres lograr. Y lo mismo va para los exámenes. Me encanta esa analogía. Sí, me gusta porque además realmente se nota, incluso en la prueba oral, yo lo noto mucho cuando alguien se preparó y cuando alguien no, independientemente Sí. del nivel que tenga. O sea, tú sabes que ya esa persona no so y además está más tranquila, pero además sabe qué tiene que hacer y lo hace. Mm. Por lo que estoy escuchando, tú eres examinadora DELE, ¿no? Oral, trabajas en la universidad, tienes tu negocio, das clases por tu cuenta, todo. Y has decidido enfocarte solo en la parte escrita, porque podrías hacer un DELE general o un CIELE general, pero te estás enfocando en la parte escrita. ¿Cómo fue que decidiste solo enfocarte en eso? A ver, fue un proceso largo y no voy a decir que haya sido, es que yo viendo a los estudiantes cómo sufrían, pobrecitos. No, yo la verdad que soy bastante y doy bastante caña en mis clases y soy bastante sarcástica. Fue algo bastante egoísta, primero por mí, porque yo había acabado el doctorado, estaba, además pasó en la pandemia, ¿no? Maravilloso momento para encontrar trabajo como profesora, estaba todo cerrado, bueno. Y con el tiempo, yo dije: "Bueno, no me quiero quedar mucho en el mundo académico, no es algo que me llame en particular ahora mucho, sí al principio, ahora no".
Y pensando, un momento de introspección, dije, ¿qué se me da bien a mí? ¿Cómo puedo juntar todas mis destrezas, ¿no? Que yo sé hacer. Entonces yo estoy acostumbrada mucho a escribir. Como traductora, tú tienes que, Ujú, aunque te venga un texto malo, tú tienes que sacar un buen texto. Yo tengo clases de traducción a Erasmus, del inglés al español, y yo con ellos pues también corriges sus trabajos, corriges sus traducciones y te das cuenta de los problemas que hay, de las estructuras, que a veces no saben expresarse ni dar, ¿no? Cuando la persona está leyendo. Y luego mi tesis doctoral trató sobre, voy a intentar hacerlo muy conciso, sobre las palabras con significado procedimental, como pero, además, la mía era hasta, que son palabras que no son instrucciones, y esas palabras son muy difíciles de aprender para un estudiante no extranjero. Bueno, perdón, extranjero. En cambio, son palabras claves para los nativos. ujú. Y dije: "¿Cómo puedo juntar todo esto?". Y entonces empecé a investigar sobre los conectores para la enseñanza de L, y luego fui hilando poco a poco, y cuando di cursos de preparación, en el Cervantes, había unas chicas superbuenas, hablaban contigo, o sea, tenían un nivel oral alucinante, y cuando empezamos con la parte escrita era como sí, como que necesitaban información, fotocopias, esto cómo se hace. Había una que decía: "Es que yo no sé distinguir", era de física, "no sé distinguir en este texto cuál es la idea principal y la secundaria". Ah, sí, siempre dicen que sí. Y dije: "Pobrecita". Y dije: "Pero tiene razón, oye, ella tiene, no sé, tendría 30 y pico, estás trabajando desde hace mucho tiempo en la rama científica, no tienes las mismas tablas que una persona de letras". Yo dije: "Bueno, aquí creo que hay un problema". Y fue cuando poco a poco me decidí y dije: "Pues yo creo que sería una buena idea", y sobre todo porque si yo me quiero presentar también al C2 de alemán, o sea, yo tampoco encuentro a nadie que solo me prepare de la tarea, Ujú. y yo necesito ese feedback, y veo que muchas cosas a lo mejor te dan solo un modelo corregido, o me había comprado incluso un libro de Ciele de 10 modelos y solo hay un ejemplo para un modelo. La otro libro que había visto del DELE, para la tarea escrita no había ningún modelo proporcionado. Entonces yo, por ejemplo, soy una persona que necesita mucho input, y ya del input yo ya puedo hacer mi propio texto. Entonces a mí me falta, juntándolo con las destrezas que creo que me definen bastante bien, dije: "Pues yo creo que aquí falta algo". Y entonces así fue como poco a poco fue el proceso. Y dije: Buenísimo. "La Es un tarea". nicho súper específico y la gente me encanta porque creen que un nicho tú lo ves, lo eliges y ya estás. Y es un proceso de buscarlo, de encontrarlo y también de evaluar el mercado, a ver si el mercado está listo para eso. Precisamente hablando de eso, ¿a quién va dirigido del escrito? ¿Cuál es el estudiante ideal que tienes para este negocio? Primero, para mí, yo creo que es un estudiante que se parezca a mí. Un Ujú, estudiante que sea disciplinado, que sea capaz de trabajar por su propia cuenta, que tenga un compromiso, y dice: "No, yo tengo un compromiso, tengo un objetivo y lo consigo". ujú, Que sea también sistemático, o sea, no puedes estar, bueno, pues, una vez a la semana, 3 horas, y luego no hago nada en 2 semanas. Tienes un compromiso. Y después gente que sea capaz, por su cuenta, de prepararse las demás partes por ujú. las capacidades que tengan, pero la tarea escrita es: "Jo, es que ¿cómo empiezo? Pues que ni siquiera sé qué me piden. No sé ni cómo empezar la primera frase". Entonces, a esas personas que necesiten una guía y un apoyo para la parte escrita. Vale, buenísimo. ¿Y qué planes tienes para el futuro del escrito? Seguir profundizando en lo que tengo con diferentes niveles, la 2 B1 B2 el C2, que me parece que es un reto muy grande, porque ya exige conocer muchísimo, muchísimo de la cultura. En los niveles ofrecer sobre todo correcciones, que eso considero que es lo que faltan, e ir profundizando en el negocio, haciéndolo crecer poco a poco no de golpes, o sea, poco a poco, lo que me permita también mi tiempo. Sí, como Buenísimo. dices, el C2, creo que, digo, tú me dirás en alemán, pero al menos en español es que no hay nada. Hay gente que ni prepara, que dice preparo hasta C1, pero ya C2 no. Los libros también hay editoriales que publican libros de preparación hasta C1 y C2, Es que es realmente no demasiado todos. difícil. ¿Quién necesita Sí. C2? Nadie necesita C2. Deberían que eliminar ese nivel. No es necesario. No, sí, Lourdes lo quiere. Me presenté a la prueba lectora de alemán, y decir que yo casi sin prepararme, dije: "Pero yo soy capaz", porque realmente todos los exámenes de idiomas son de estrategia. Ujú. Lo aprobé, pero te juro que hubo un texto que yo entendí, creo que
Entonces dije, 50%. Dije, no entiendo qué están poniendo aquí. Porque era tan específico, tan cultural de Alemania, que yo luego tuve que preguntarle a una persona, dijo, oye, ¿pero y esto existe? Dijo, sí, ¿tú no has visto estas personas? Eran personas que trabajaban a cambio de alojamiento, todo eso, y tienen Ujú, una disciplina particular. Y dije, yo creo que sí he visto uno en mi vida. Nada más, pero era tan complejo que a día de hoy no sabría decir ni de qué iba el texto, pero sí que supe corregirlo y meter era el de los fragmentos que tienes que introducir, porque claro, hay relaciones anafóricas y si hay un ujú. pronombre que haber mencionado antes, gracias a las estrategias. Pero yo te juro que yo salí del examen sin saber de qué iba uno de los textos. Y yo sí he examinado también de C2, se presenta muy poquita gente y ya tiene un perfil muy, muy específico. Sí. Era profesora de español ya. A mí me tocó una nativa de Valencia, me parece que era, y lo hizo porque entendí que le ayudaba para sus oposiciones. Lo hizo muy bien, pero era profesora. Y después tuve un caso, este caso yo siempre lo cuento porque fue maravilloso, fue un examen, el examen más precioso que he hecho en toda mi carrera, y fue un médico polaco que hizo el C2 y lo hizo muy bien. Se preparó tanto, tanto, tanto. Yo dije, wow, ¿quién lo preparó? Y hasta le pregunté, oye, ¿y quién te preparó? O sea, porque estábamos en una academia, pero no se había preparado ahí. Y me dice, yo con YouTube. Y yo, wow, este hombre es súper dotado. Un C2 con YouTube, no. Y siempre recuerdo esos dos C2 muy bonitos, pero los otros pocos que he examinado, normalmente no aprueba mucha gente porque creo que no sabe a lo que se enfrenta. Me dan ganas de prepararme con YouTube y presentarme en C2 de español, a ver qué pasa. Debería, sí. Y hacemos un episodio. Oh, total, nativa no sabe hablar español. Sí. Ujú. Yo he hecho exámenes no de C2, pero de C1 con mis estudiantes de Erasmus, que somos todos nativos, y a discutir ahí la comprensión lectora y decir, pero esto no encaja. Y no saber qué, Sí, y hacer mal las sí, sí. respuestas, yo incluso, y Sí, luego te vas a las soluciones y dices, no, esto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, claro. o sea, pues imagínate un C2, uf, complicado. Sí. Otro nivel. No, bueno, tal vez en el futuro, ya veremos. Si un día estoy muy aburrida, tal vez no. Lourdes, y ahora para terminar este grandísimo episodio que me está encantando, ¿qué es lo más bonito que te ha regalado acompañar a personas a probar justo la parte escrita del bebé? Eh, que realmente consigan aprobar el examen y que no se les cierren las puertas de lo que a mí se me cerró en su momento, ¿vale? Yo no me puse de presentar a la universidad, que eso no le pase a otras personas y que yo creo que eso, o sea, uno, acaso que te prepares porque te da la gana o tienes tiempo libre, quieres ponerte un reto, hay gente que realmente se prepara porque necesita o quiere ir a la universidad para el trabajo. Entonces, gastar un dinero ya, porque tiene su precio, tiempo, preparación, para luego no tener el aprobado y que aún por encima se te cierren las puertas, que al final siempre se abren otras, ¿no? Pero el fracaso inicial es bastante fastidiado. Entonces, la posibilidad de que puedan seguir formándose en lo que quieran y que un examen que realmente, y lo siento mucho si me están escuchando, no te valora realmente el nivel de Claro, español que tienes, porque si Tal nosotras no cual. somos capaces de hacerlo, es ujú, que un examen de español no te cierre esas puertas, porque la verdad que es fastidiado en ese momento de y he visto casos de gente, sobre todo en el A2, ¿vale? Estamos hablando, pues bueno, gente que necesita la nacionalidad, que trabaja en España, de que han venido al examen sin dormir, desplazándose de un sitio a otro en tren, y tú ahí los escuchas, o sea, supereducados, majísimos, y tú ves la tarea escrita y dices: "Esto no pasa". Y me da una pena porque se habían preparado con YouTube, habían viajado toda la noche en tren, venían en coche se habían levantado a las 3 de la mañana. Dices tú: "¿Y no van a aprobar?". Y, realmente me da bastante coraje. Entonces, que no les pase, o sea, que consigan lo que quieran. claro. Que no sufran lo que tú sufriste un poco, ¿no? Sí, que luego yo ahora pienso, dije: "Ah, bueno, pues mira, tampoco fue para tanto y se me abrieron otras puertas", pero en ese momento, pues sí me Sí, fastidió porque fue tiempo, fue dinero y dije: "¿Por Sí. qué lo No, habría y a hecho de nadie nos gusta no aprobar un examen, ¿no? O sea, no es sí. una sensación agradable bajo ninguna circunstancia, ¿no? Si te anotaste porque estás esperando pasarlo. Claro. Sí, lo necesites, vamos a decirlo así, lo necesites para una universidad
o lo hagas por placer, al final quieres obtenerlo, ¿no? Ujú. Pues Lourdes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. La pasamos muy, muy bien. Esperamos que no sea la última vez y gracias y hasta la Gracias por venir próxima. a casa. A vosotros, me lo he pasado muy bien y la verdad que ha sido muy ameno. Muchas gracias a las dos. Por favor. Gracias, hasta luego. ¿Qué te ha parecido la historia de hoy? Para nosotras es un privilegio conocer de cerca estos procesos y ver cómo cada profe le da su sello personal a su negocio. Sabemos que emprender en solitario puede ser abrumador y por eso siempre decimos que lo más importante es estar acompañados y bien asesorados por los profesionales que resuenen contigo. Nosotras desde Casa Profe seguimos apoyando a la comunidad con recursos como nuestra auditoría para profes de idiomas, por si en algún momento sientes que necesitas unos ojos externos para organizar tus piezas. Tienes todos los detalles de nuestro invitado y de nuestros eventos en la descripción. Nos escuchamos en el próximo episodio.